El automovilismo argentino está colmado de personajes, de pilotos que han marcado una época, de autos que han marcado una época, de momentos de circuito y de carreras. Pero me parece que hay un punto que sobresale en toda esa historia, que es esa comunión, esa unión que hubo entre el piloto y el auto, entre Jorge Cupeiro y el Chevy2. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Cuando decidimos hacer esta nota, empecé a investigar sobre usted, sobre la historia del automovilismo. Y encontré un párrafo que me llamó la atención. Decía, a comienzos de los 60, ver manejar a Jorge Cupeiro se convertía en una atracción. ¿Por qué dicen eso? Lo que pasa es que yo venía de la moto. Yo había corrido 7 años en moto. Bueno, cuando empecé con los autos ya venía de correr, seguía corriendo en moto todavía. Y es otro estilo, otra manera. Alguna vez tuve esa conversación con Fangio. Fangio un día me dijo, mirá, quiero que corras esta temporada internacional con mi número. El número tradicional de Fangio era el número 2. Porque en la Fórmula 1 no se usaban los números impares para no tener el 13. Entonces, yo le digo, y Juan, ¿a qué se debe esa condecoración, ¿no? Y me dice, a que vos sos un tipo que anda rápido y no rompes los autos y traes los autos sanos y no te equivocás. Entonces, ya que usted tiene esa gentileza conmigo, le voy a decir, Juan, ¿a qué se debe eso? Yo corrí en moto 7 años y en la moto uno no se puede equivocar, porque en el auto usted se equivoca, hace un trompo, se sube al pasto, se sube al cordón, hace medio trompo, se sigue de largo. En la moto uno se equivoca y se cae y se lastima. Y más en esa época, que no teníamos ningún tipo de protección, salvo un traje de cuero. Eso, la moto le dio esa sensibilidad entonces, esa sensibilidad yo creo que la llevé de la moto. Y después, claro, empecé corriendo en el automovilismo, que ahora es muy difícil, de las inferiores interiores, de las divisiones inferiores. Yo empecé a correr con un Heinke, que era un micro coupé, y corrí 7 carreras con el Heinke. Y después pasé al NSU Prince, que era un autito chiquitito, de 600 centímetros cúbicos. Del NSU pasé al Alfa Romeo Giulietta, del Alfa Romeo Giulietta pasé al Fiat 1500, del Fiat 1500 al Jaguar 3.8. Hice las inferiores realmente, que es lo que yo le digo a los que les gusta ahora. Digo, hagan las inferiores, donde se aprende en las inferiores. ¿Y cómo era ser piloto en aquella época? ¿Cómo era comenzar a ser piloto en una actividad que abría caminos, que no tenía la seguridad que tienen hoy por hoy los autos, que cada carrera significaba que alguien no volvía? Sí, se mataban 1 o 2 por carrera. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que había más vocación. No se corría por negocio, porque no era negocio correr en auto, al contrario, podía correr en auto la gente que tenía mucho dinero. Pero yo creo que realmente existe una vocación para todo en la vida, ¿no? Y yo creo que nací con esa vocación, porque yo cuando tenía 12 años empecé a trabajar, tenía 2 trabajos y estudiaba, si no estudiaba el gallego mi viejo me mataba, ¿no? Y estudiaba y tenía 2 trabajos para poder comprarme la moto para empezar a correr en moto. No me dejaban empezar a correr en moto hasta los 18 años. La licencia de la moto nacía con el registro de conducir en la calle. Y mi papá no sabía manejar, no tenía auto, nada que ver en mi familia. Y yo nací con esa obsesión y lo único que me gustaban eran los autos, las motos. Yo sabía que correr en auto para mí era imposible. Yo soy hijo de 2 inmigrantes gallegos que no tenían ni la posibilidad de comprarme zapatos, ¿no? ¿Y cómo era la relación con el viejo? Con mi papá era muy distinta a la de mi mamá. Mi papá nunca estuvo conforme con lo que yo hice. Él me fue a ver una sola carrera de todas las carreras que yo hice, al autódromo, con el turismo carretera, con el Chevy2. Porque yo creo que mi papá como inmigrante que era, él le hubiera gustado que su hijo fuera doctor, que su hijo fuera ingeniero, que su hijo fuera alguien que no pudo ser él, no un corredor de auto, ¿no? ¿Querés que te cuente una cosa graciosa? Más graciosa.
cuando yo me compré la primera moto era muy jovencito, era una Puma, una moto que había que pedalear, arrancaba pedaleando, ¿viste? Y tenía un motor de 98 centímetros cúbicos, caja de 2 velocidades en el tanque, ¿no? Cuando me compré la primera moto, se la compré a un señor que tenía una casa en Plaza 11 de venta de cortinas, ¿no? Y no se conseguía nueva. Entonces esta estaba casi nueva, ¿no? Se la había sacado al hijo porque tenía miedo que se accidentara el hijo con la moto. Entonces se la voy a comprar yo, ¿no? Y le digo, mire señor, yo sabía que la moto me costaba 6.300 pesos. Dice, yo le puedo dar 3.300 pesos ahora y dentro de 60 días, creo que era, una cosa así. Yo sabía que juntaba otros 3.000 pesos. No sé, me lo tenían que pagar, no sé. Y pero en esas condiciones se la puedo comprar. Y el hombre me mira y me dice, bueno, pero vos sos muy chico. Dice, si yo te las doy las facilidades, en tanto y en cuanto tu padre te firme como garante. Cuando le fui a decir al gallego que necesitara que me saliera de garante para... Pero tenía razón lo que me dijo. Para comprar la moto me dice, ¿vos creés que yo voy a ser cómplice tuyo para comprar una moto y que te pase algo con la moto y tu madre toda la vida me lo reproche? Entonces fui al señor y le dije la verdad. Le dije, mire, la verdad, ¿quiere que le diga? Mi papá piensa igual que usted. Me dijo que de ninguna manera sería cómplice mío porque si me pasa algo, mi mamá se iba a reprochar todavía. Dice, yo te la voy a vender porque me vas a pagar. Y me la vendí y se la pagué. Jorge, usted estuvo muy ligado a José Froilán González. Sí. José Froilán González, yo creo, y usted me va a decir si me equivoco o no, que fue el que marcó el camino deportivo de Jorge Coupeiro. Sí, es verdad, como vos lo decís. Yo todo lo que soy como popularidad en el automovilismo se lo debo a Pepe Froilán, porque él antes de yo correr con el Chevitú me dio el Mecánica Argentina Fórmula 1. Sí. Y yo gané Rafaela con el Maserati con motor Chevrolet. Yo gané Rafaela 3 veces. Una de las veces lo gané cuando recién empezaba a correr con el auto de Froilán, con el Fórmula 1, el Mecánica Nacional. Y después salió la historia del Chevitú, ¿no? Historia del Chevitú no es como muchos la cuentan, pero nos ayudamos mucho mutuamente, porque yo no era de extracción del turismo de carretera. El Chevitú era un auto prácticamente más similar a la categoría turismo que a la categoría turismo carretera. Era más estándar. Claro. El error tal vez de Pepe Froilán era un error de tradición de lo que era el turismo de carretera, porque nosotros teníamos el Chevrolet 400 Nacional, claro, que era mejor que porque estaba más reforzado. Nosotros agarrábamos un lomo de burro a fondo y teníamos que ir directo a la alineadora, se desalineaba todo, se despatarraba todo. Y Froilán, y es cierto, le parecía ridículo los pocos autos 4 puertas que corrían en turismo de carretera anterior. Por ejemplo, si yo mal no me acuerdo, Lo Balbo corría con un 4 puertas, que era un auto enorme, todo así, para atrás. Enorme. Y él dijo, no, nene, hay que correr con una coupé. Entonces, importó el Chevitú. El Chevitú marcó una época en el turismo de carretera. Tal vez ustedes, sin pensarlo, se subían a un auto que iba a ser una bisagra en la historia del automovilismo. ¿Ustedes se dieron cuenta realmente con el correr del tiempo lo que lograron? ¿Usted, bueno, Froilán? Nos dábamos cuenta por la reacción de la gente, que nos tiraba de todo. Nos tiraba botellas, lata, de todo. Nos hacían todo tipo de señas. Los amantes porque creyeron que el Chevitú venía a destrozar el turismo de carretera, porque lo veían un auto normal, un auto de calle. Claro. Y ellos estaban acostumbrados a la cupecita y a la tradición esa, ¿no? También yo estaba acostumbrado, yo mismo estaba acostumbrado. O sea que ustedes rompieron un poco el molde. Rompimos el molde y eso es lo que, por suerte, lo que hoy en día es el turismo de carretera. El turismo de carretera que tanto éxito tiene hoy en día es ni más ni menos que el desarrollo del Chevitú. Jorge, ¿cómo era correr en la década del 60,
en los principios del 70, en un país convulsionado políticamente, donde ustedes, los pilotos y el automovilismo, abría camino, unían los pueblos, generaba pasiones, y paralelo a eso, en la Argentina se vivían políticamente, socialmente se vivía muy inestable, mucha bueno, violencia. ¿Cómo precisamente yo creo que esa era la pasión por el automovilismo saliendo de la General Paz para la provincia, sobre todo, era porque la gente se evadía de todos esos problemas sociales que vos manifestás, que es cierto, ¿no? La gente se evadía y yo te digo, a mí me tocó vivir las dos épocas, ¿no? Vos a los mecánicos, a la gente que venía a ayudarte, aunque sea a limpiar el piso del taller, la tenías, jamás uno te decía me tenés que pagar tanto. Era todo pasional, ¿viste? Venían y te pedían por favor que lo dejaras entrar al taller, hacer algo, ayudar con algo, ¿no? Y después también llegó la época que yo la viví, de que querías tomar un mecánico y lo primero que te decía era, bueno, ¿cuánto me va a pagar? ¿Y qué día voy a tener libre? ¿Y cuándo voy a tener las vacaciones? Cambió totalmente. No te olvides o pensá que iba mucho más gente a las carreras antes que ahora. ¿Y por qué? Yo tengo fotos de las carreras de motos en el autódromo, con el autódromo lleno, lleno, lleno. Las carreras de turismo de carretera ni hablar, ¿viste? Se hacían mucho las carreras de turismo carretera, por ejemplo. Yo te decía que en el interior era mucho más pasión, es mucho más pasión el automovilismo. En esa época se decía que hasta la General Paz era más pasión el fútbol que el automovilismo, pero de la General Paz para afuera lo mataba el automovilismo, en esa época, no allá por el 66, 67, 65. Pero la gente, no había televisión, la gente si quería ver los autos y a los pilotos tenía que ir al autódromo, a las pistas, ¿no? Claro. Las carreras de ruta tenían un atractivo enorme, ¿viste? Porque la gente iba el jueves o el viernes, ¿no? Se hacían los asados, se hacían con sus carpas, se armaban las carpas, eran de peñas de venían, había algunos que hacían 1000 y pico kilómetros. Hubo una carrera en Tandil que se calculó que había entre 600 y 700.000 personas. Una vuelta de Tandil que pasaban por el medio del pueblo. Así fue como que matamos como a 20. Claro. Yo por suerte no maté ninguno, pero se iban afuera y mataban gente. ¿Cómo fue la etapa internacional de ustedes? Era difícil, porque era, qué sé yo, como si nosotros cayéramos en Europa ahora con los turismos de carretera y le dijéramos, bueno, el turismo de carretera de te lo damos a vos para que corran. El tipo se sube, nosotros nos subíamos a los autos de la temporada internacional un día antes. Sin conocerlos. Sin conocer nada, nada, era todo nuevo para nosotros. Y aparte, y nunca hicimos mal papel, nunca hicimos, ni rompimos autos, nunca hicimos mal papel. Y cuando se hacían 3 o 4 carreras, que generalmente 4 carreras, ¿no? Era casi todo un mes. Y cuando le empezábamos a agarrar la mano, se iban y se llevaban los autos, ¿no?